lo menos los lectores, pedir un libro, ¿no? Así que más que nada, yo quiero agradecerle a Ariel por su libro. Quizás acá Gustavo tiene un análisis más profundo. Bueno, cuando Ariel tenía 18 años, tuvo 18 años, soy testificador. Yo tenía una oficina de museo histórico en Rosario y escribía algunas cosas en papeles en los bares. Ya tomaba sus birras, digamos, cuando todos tomaban café, y escribía algunas cosas que eran, digamos, compaginaba algunas cosas semi-alucinatorias en ese momento. Y me pareció, siempre andaba con un mexicano pintor que le pregunté el otro día, no, perdón, con alguien de acá que está en México. Está en México, y Carvajal. bueno, los dos tenían, yo daba unos cursos, los dos tenían cierta cuestión rara, bizarra, extraña, estrafalaria, eran tipos difíciles, distintos, y traía unos papelitos típicos de la mesa de un bar, y me pareció que puntuaban, que compaginaban pequeñas cosas confusas, pero muy, digamos, muy cerradas y abiertas a la vez. Es una cosa extraña, ¿no es cierto? Y él mismo me dijo un día, yo le dije que él se ponga a hablar de eso, no quería una explicación, quería que él diseñe con su discurso, que plante algún léxico sobre los garabatos, digamos. Y él me dijo, lo ves caótico, lo dijo, y estaba con el tema del caos, y estaba, ¿no?, con la palabra que le giraba y toda esa cosa. Yo lo visualizaba, lo observaba, miraba de esos papelitos, que él no sabe que tengo algunos guardados por ahí. Espero que tenga repercusión para poder venderlo en el mercado mundial. No hace falta. Y tengo varios, por suerte. Y bueno, me pareció que tenía una mirada disímil de las cosas habituales, de término medio. Y le dije que había una cosa, y que tenía que prestarse a esa cosa, que tenía que ponerse en esa cosa, descansar en esa cosa, apacentarla, mirarla, desmirarla, dormirse en esa cosa, gritarla y callarse cuando pueda. Bueno, tenía 18 años, no sé, voy a tener 40, bueno, no sé, 40, me da cosa preguntarle. Y bueno, y él estaba con el tema ese del caos, y el amigo se ve que se le plegaba y estaba con el tema del caos. Caos no es una obviedad, es el escritor que escribe algo caótico, es común igual común. No da de mucho para, digamos, para desmenuzar algo. Pero en ese momento estaban con ese tema y demás, ¿no? Y bueno, y después de tanto tiempo, y no hablo de la relación amistosa que tenemos, hablo de la conformación de su producción. Estamos ante esta rémora, y bueno, y el caos ese se transformó en una cuestión muy particular. Caos, digamos, el caos no era tan caótico el leerla, a mí me gusta etimologizarlo. Caos es una palabra griega, que quiere decir abrir la boca, tiene un poco de caótico. Se dice caos, viene de otra más antigua, casco, que quiere decir abrir la boca en sentido bostezar, es decir, una apertura de la boca, una abertura, y es como, digamos, el vacío primordial que aparece en todas las mitologías, y aparece en la mitología personal de su cosa remórica, es el aire que tiene dentro de la boca, sin articular, el vacío, claro, sin articular, y él abre la boca, y cuando abre la boca, digamos, ese aire se articula al abrirla la boca, y en esa articulación se produce una alineación, aunque en él es alineante y desalineada, y eso es un camino, y ese camino es un curso, y eso termina siendo un discurso. Es como un hilo, ¿no es cierto? Un hilo que hace un hilado, hilo, mito en griego se dice hilo, originalmente quiere decir hilo, originalmente mitos, el mito personal. Es decir, ese caos primordial que termina siendo su discurso. Un discurso que empieza con una introducción que no lo es, con una obra que tiene un obrar, pero no sé si se obra como obra, en tanto cual, con un libro que no es un libro y lo es a la vez,
y él mismo lo va a referenciar y lo va a conformar y lo va a basamentar de esa manera con esa introducción que tampoco no es, porque ni siquiera pone que esa introducción es un prólogo, no sabemos qué es esa rusticidad, él es del interior del campo, es un abrir la boca, es una boca abierta, muy rústica, muy reptante, que en 2 páginas, no más de 500 palabras, en esta introducción que no lo es, yo creo que arma una plataforma, abre un basamento, abre una instancia, es decir, genera algo fundante, que es, digamos, lo que puede ser delineado o no como escritura después en la posteridad del libro, como tal, antes del capítulo primero. Si se fijan en el libro, es la primera página que no tiene ninguna datación. No tiene ninguna datación, no dice introductivo, prólogo, etcétera, etcétera. Es un libro, obviamente, si garabateaba con la palabra en la boca, con la inscripcionalidad de lo caótico en sí, no puede no empezar con un no, empieza con un no, el libro dice no puedo y está lleno de no puedos, ¿sí? En esas 2 primeras páginas, si ustedes la ven, está planteada esta conformación. Se aíslan los no, se conjuntan en un costado y comienza, no puedo encontrar las palabras para decir lo que tengo que decir, ¿no es cierto? No puedo encontrar alguna otra cosa, no puedo encontrar aquella, no puedo ir al rincón a encontrar nada. Si no se puede encontrar, necesito una serie de palabras. Piensa que hay toda una estantería, todo un mueble lleno de palabras a los que no puede acceder, es decir, a los que no tiene accedimiento, no los puede tomar, no los puede tomar. Es decir, una literatura que empieza con un no y despliega ese no y es un abanico de nos permanente, hasta que finalmente, esto prácticamente en la incursión primaria, cuando empieza el material, en los primeros párrafos, hay una segunda parte, es decir, unos segundos párrafos, donde aparentemente él habla de un advenimiento, hay alguna cosa que aparece, hay una serie de palabras que aparecen. Esa serie de palabras que aparecen él las va a establecer claramente. La va a establecer claramente, aunque después, si ustedes avanzan en el libro, van a ver que va a dificultar ese esclarecimiento. Es decir, ¿qué es lo que arma al principio? Quiero ser un poco más claro. Lo que arma al principio es como si tenemos una línea recta, digamos, armamos una línea recta. En esa línea recta hacemos compartimientos, como si fuesen muebles, como si fuesen cajones. Porque él va a decir que él tiene un discurso posible, con pocas palabras, le gusta la palabra puñado, utiliza esa puñalidad, ese puñado como puñalidad, se lo pliega a sí mismo en la forma de escriturar, y de esa forma, escriturando, arma entonces esa línea recta con distintos compartimientos. Es decir, hay palabras, él dice que hay palabras que se van a vincular al viaje, que va a hablar porque se trata de un viaje. Van a ver que el concepto de viaje se mueve permanentemente en todos los capítulos, va a cambiar. Hay que tener mucho cuidado con el concepto del viaje. Es un lugar común, un viaje, alguien hace un viaje, hace una observancia sobre el mismo, produce tal cosa sobre el mismo. Hay que detenerse mucho en su concepción del viaje porque lo va a mover permanentemente. Eso a partir de la fundación del material. Y él va a decir que en ese viaje, lo quiere contar y no lo puede contar. No tiene referencia, no tiene pautas, no encuentra la manera, no tiene la recursabilidad, no sabe qué recursos, qué cosas herramientales, cómo implementarlo, cómo desplegarlo. ¿Por qué? Porque no tiene la palabra para decirlo. Ahora, por otro lado, dice que hay cosas que dice, hay cosas que pueden ser dichas. Y por supuesto que lo gravoso, lo que pesa, el grave problema, lo que se cae sobre el piso son aquellas palabras o aquellas cuestiones que tienen que ver con ese contar sobre esa viajación, sobre esa viajedad, digamos, y no puede, es decir, no puede contarlas. Hay cosas que pueden contar y puede decir, y hay cosas que no puede decir. Entonces tenemos una línea recta con cosas contables y con cosas incontables. Y con cosas incontables. Pero a él le interesa decir esas cosas que no puede decir. Ahora esas cosas que no puede decir, todo esto lo dicen los primeros 2 hojas nada más, ¿no es cierto?
Sí, no me miren a mí, es la locura de otro, es la realidad. La locura es distinta, mucho menos fina, digamos. Claro, sí. Entonces, el alma es esa cosa, necesita esas palabras para decir y no las puede decir. Ahora, la desesperación, esa conjunción de desesperarse permanentemente, de poner una cosa sufriente, casi implosiva, de no poder decir lo que no se puede decir, por otro lado remite a que hay cosas que son dichas pero ya fueron dichas. Y él enhebra toda una cuestión, o protocuestión, de situaciones, donde vuelve a tomar palabras para volver a decir, pero vuelve a decir lo mismo, es decir, hay partes que están para ser dichas, que pueden ser dichas, que se pliegan a los compartimientos de lo decible, pero hay otras que es imposible que sean dichas. Que sean dichas, ¿qué quieren decir? Es decir, que puedan ser escritas. Hay toda una confrontación, toda una suerte de belicismo por conformar una escritura. Y no se puede conformar una escritura. Él mismo no se cansa de decir, no hay escritura, no hay escritura, no hay libro. Justamente es esa problematicidad, ¿no es cierto? Entonces, en un momento determinado, en el segundo párrafo, se van a encontrar con que él remite a un advenimiento, ni siquiera digamos él, digamos sujeto escribiente. Sujeto escribiente en el sentido que monologa, ¿no es cierto? Entonces, va a decir que encuentra algunas palabras. Ahora, él mismo califica esas palabras para ser dichas. Jamás para pensar, jamás para pensar. Ustedes lo escucharon antes. Repite y doblega la frase, jamás para pensar. Es decir, que él tiene una concepción de la problemática de lo escribible, donde hay algo que tiene que contar, que se trata de un viaje muy particular, teniendo en cuenta que la palabra de viaje es una cuestión que hay que ver muy milimétricamente, investigarla muy a fondo. Y por otro lado, estas palabras que no se pueden ser dichas generan vacío, generan cierta cuestión angustiosa. Es decir, cajas cerradas, con cosas que se dicen, y cajas vacías con cosas que no se pueden ser dichas por la remorida. Es decir, la rémora, una especie de monstruo mitológico que va adhiriendo, es decir, ¿qué hace ese monstruo mitológico? Va adhiriendo discursos, no escrituras, por eso no hay escrituras, pero hay discursos, y va entremezclando, va haciendo una melange, va haciendo una mixtura sobre discursos, y va poniendo esos discursos que van contradiciendo todo el tiempo. Y en medio está el sujeto escribiente con su corporidad padeciendo toda esta cuestión. Entonces, él encuentra estas palabras, pero él entiende que hay palabras que son para decir, y por otro lado, tácitamente nos dice que estas palabras que para ser dichas y que pueden ser dichas y que son potencialmente hipotables de ser dichas, no son para pensar. Por supuesto que el concepto de Ariel de pensabilidad también es algo que necesitaría unas cuantas horas para explicárselo, pero digamos, dividimos, es una cuestión de los cordobeses. O sea, en Rosario no pasa. No, claro. Por eso nos cuesta entenderlo. Son todos fuertes. Entonces, el pensar no tiene que ver con racionalizar absolutamente nada. El pensar nada tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Entonces divide cosas que pueden ser pensables y cosas que no pueden ser pensables. Evidentemente que hay que hacer una serie de instancias preguntativas, hay que ir hacia el material y tratar de, digamos, de ejercer posicionamientos de preguntabilidad a la obra, para ver cómo se conforma esto. Es decir, dice que hay palabras que son para decir y otras para pensar, que quiere decir algo y quiere decir pensar algo, que entiende por pensar. Pero, digamos, no puede ejercer esta cosa. Entonces, cuando uno va armando toda esta mundanidad inescénica, no hay escenas hasta acá. Estamos como en una abstracción, estamos fuera de cualquier escenificación. Hasta aquí no hay nada. Entonces tratamos de detectarlo. Yo en mi lectura traté de ir detectando. Yo conozco el material de hace ya 2 años, tratando de ir detectando, es decir, esa referencia que
que señala, que signa, que significa como distintos discursos y que aparecen como distintos discursos donde pueden estar escondidos. Entonces podemos hacer, se me ocurrió alguna profundización o superficiarlas, las palabras también, ¿por qué no? Porque si uno, como dice Nietzsche, si va lo profundo, es decir, Mientras más está tan profundo que nunca llega al fondo de nada. Entonces, la superficie como textura de la literatura, como textura de la piel, el superficial con la profundidad tienen que ser un ensamble, un cuerpo. Y entonces, perdón, ¿me dijiste algo? No, Nietzsche. Ah, sí, Nos dirigimos al sí. origen, más nos alejamos del mismo. Entonces, sin ninguna escenificación, plantea una cuestión de que vienen algunas palabras, pero claro, son las mismas palabras que son para decir. Y más allá de lo que él entienda por el concepto de pensabilidad, o lo que tiene rango de pensable, o cosa estándar de pensable, las palabras son siempre la misma. A él le gusta puñado, está todo el tiempo con el puñado, todo es un puñado, un puñadito, una cosa que tiene ahí como una reliquia, y que sabe que tiene una valoración, sabe que se para en un lugar muy particularizado, muy específico, muy interesante, pero lo deja en esa cosa que lo reliquia, digamos, ¿no? Lo deja ahí y vienen estas palabras. Entonces finalmente en un punto él va a decir y digo, finalmente va a decir algo. Finalmente va a decir algo, digamos, con la pretéritación de haber dicho y digo, porque por supuesto que dice antes de decir el y digo, pero obviamente no es lo mismo decir y digo y decir alguna cosa, no decir nada y decirlas. Es decir, se diferencian, lexicalmente se diferencian. Entonces, va a llegar a ese decir, pero hay algunas cuestiones que ustedes pueden ver sin moverse de estas dos páginas. ¿Para qué nos vamos a mover? Además lo cortan el libro para otro año. Se lleva las dos páginas, porque son dos páginas realmente alucinatorias que valen mucho la pena leer mucho tiempo. Porque hay una cosa real, una cosa de la construcción escritural real. Esto no es pavada lo que digo, más allá de mi discursito, bonito y palabrita, esto no es pavada lo que hace Diel. Entonces en un momento determinado podemos encontrar frases, la sangre me valenta, ya por la edad, pero supongo que decía cierta cosa temerosa. Ahí estoy, cierto temer, cierta temeridad, cierta miedad, cierto miedo, digamos, para ejercer cierta cosa escrituralmente. Ahí es donde te salva el ritmo. Sí, pero yo no me refiero al ritmo en este caso, sino me refiero a quién conforma ese discurso, quién produce ese discurso. Entonces él va a decir, por ejemplo, llevado por un rebuscado e histérico, quizás no pueda. Permanentemente el quizás no pueda. Ese quizás no pueda hace ruido, ese quizás no pueda no solo molesta, sino que te hace detener. La palabra rebuscar, sin etimologizar mucho, da una ideación, da una conformación de algo innatural, digamos. Y la palabra histérico, bueno, todo el mundo la conoce. Es una palabra griega que quiere decir uteral, matriz, tiene que ver con la matricidad. Es decir, van a ver ustedes cómo él implementa un discurso de uteralidad y un discurso que yo me gusta llamar de matriz, que se diferencia del sujeto escribiente previo y que va a comenzar a conjugar con ese sujeto escribiente previo y lo va a confrontar. Es decir, es la primera parte corporal de la rémora. Rémora son las imposibilidades.